Bienvenidos a mi laboratorio. En esta ocasión nos hemos embarcado en la aventura de construir un superheterodino de 5 válvulas desde la nada. Para ello utilizaremos un esquema clásico de 5 válvulas de algunos materiales reciclados que tengamos en el cajón y además diseñaremos y construiremos las bobinas de sintonía y de oscilador local. Acompañadme en esta aventura. Hemos elegido un esquema de superheterodino clásico de dos ondas, muy fiable y muy conocido de la casa Pujals. Este esquema lo podéis encontrar en la web de Radio Museum. Asimismo, he elegido este esquema porque sus componentes son relativamente fáciles de conseguir hoy en día y cuyas válvulas no son especialmente caras. Dejo en la caja de comentarios dónde conseguir la mayor parte de estos componentes. Como vemos, es un aparato de 5 válvulas en el que podemos distinguir, por un lado, la etapa de sintonía, formada por lo que es la entrada, y la etapa conversora osciladora. En la etapa de sintonía, como podéis ver, la señal llega a la antena, al primario de una bobina que no es más que un transformador de alta frecuencia. Observar que el primario es aperiódico, es decir, que carece de la capacidad de sintonizar ninguna estación en concreta, entregando todo lo que le llega al secundario, que en esta ocasión sí es sintonizado. Este secundario forma un circuito de sintonía con la mitad del tándem, que contiene dos condensadores variables solidarios y que, como podemos ver, a través de parte de la línea del CAG llega a masa y que constituye un circuito sintonizado que entrega la señal a la grilla de la ECH42, que es la conversora osciladora. Esta válvula es un trío de éxodo donde la sección éxodo amplifica la señal de la estación sintonizada y mezcla, de ahí su nombre, la señal procedente del oscilador local. Este oscilador local está construido en torno a la sección triodo de esta misma válvula y la bobina osciladora, que, como veis, es otro transformador de alta frecuencia y que su sección sintonizada está gobernada por la segunda sección del tándem de sintonía. La intención es que la frecuencia del oscilador local siga de forma pareja la señal sintonizada, de forma que mantenga exactamente una diferencia de 470 kHz por encima de la frecuencia de la señal portadora de la señal sintonizada. Al mezclar la señal procedente de la antena con la señal producida por el oscilador local, aparece el fenómeno que se conoce como heterodinación, por lo cual nos aparece en la salida de esta etapa, aparte de la portadora, dos bandas laterales. Para simplificar la situación, supongamos que la portadora de la estación no estuviera modulada. Nos aparecerían, después del proceso de heterodinaje, un total de 3 frecuencias: la portadora, la frecuencia suma y la frecuencia diferencia de lo que es la portadora de la estación y la frecuencia del oscilador local. Así que elegiremos una de las bandas laterales, concretamente aquella cuya portadora es la de 470 kHz, ya que esta va a permanecer constante independientemente de la estación que sintonicemos y que de aquí en adelante llamaremos frecuencia intermedia. Entramos en el primer transformador de frecuencia intermedia, que al tener ambos devanados sintonizados a 470 kHz solo dejará pasar la frecuencia intermedia, rechazando todo lo demás, incluyendo tanto la portadora de la estación original como la banda lateral que no estamos utilizando, para ser entregada a la rejilla de control de la parte amplificadora de esta etapa. Por último, la frecuencia intermedia es amplificada y entregada a un segundo transformador, donde la señal es vuelta a filtrar por segunda vez y entregada a la etapa detectora. Seguidamente, a la salida de este último transformador ya tenemos una señal amplificada, que es la que queremos escuchar. Esta señal viene modulada en amplitud, que, como veis, es una señal simétrica que no puede excitar un altavoz directamente porque el cono no puede seguir una señal de este estilo. Así que la hacemos pasar por el diodo para recortarla, de forma que después de hacerla pasar por una celda de filtraje nos quedemos exclusivamente con la envolvente y, de paso, eliminar el resto de componentes de alta frecuencia. Esta sería la celda de filtraje para audiofrecuencia
y como vemos aquí aparece una segunda red de filtraje. Esta segunda red de filtraje nos permite quedarnos con el promedio de la señal, consiguiendo una pequeña tensión negativa continua que es utilizada para polarizar las rejas de mando de las amplificadoras DFI y de la etapa mezcladora conversora. Esta tensión negativa es proporcional a la amplitud de la señal entregada por la etapa de frecuencia intermedia y altera el punto de trabajo de las dos etapas anteriores, haciendo que su capacidad de amplificación se vea disminuida cuanto más negativa se haga esta polarización. Esto ocurre porque las válvulas no son dispositivos lineales, y estas en concreto son del tipo de pendiente variable y han sido cuidadosamente diseñadas para sacar el mejor partido de esta alinealidad, haciendo que su factor de amplificación varíe polarizando más o menos negativamente su grilla de mando. Continuando con la señal de audio ya demodulada, es enviada al potenciómetro de volumen y desde aquí preamplificada para ser entregada finalmente a la válvula final de potencia. Y por último, la señal de salida es entregada al transformador de salida, que no es más que un adaptador de impedancias, para poder finalmente escuchar en el altavoz. Ya para acabar con la descripción del esquema, nos centramos en la última etapa que nos queda, que es la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación, como vemos, lleva un autotransformador y lleva un rectificador de media onda y no es la fuente de alimentación que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una fuente de alimentación de onda completa, una alimentación muy clásica construida con un transformador de los que todavía pueden conseguirse en el mercado debido a la cantidad de entusiastas de las reparaciones de radios antiguas y de los aficionados a los amplificadores de válvulas, donde podemos ver que tenemos un devanado doble de 350 voltios que pasa a un filtro en pi constituido por dos condensadores electrolíticos y una shelf. Esta shelf la vamos a sustituir por una resistencia de 1800 ohmios, no los 2000 que vienen aquí, capaz de disipar unos 4 vatios. Antiguamente, esta shelf era parte de los altavoces electrodinámicos que estaban constituidos por una bobina que proporcionaba el campo magnético al altavoz para funcionar, que actualmente son siempre imanes permanentes y por lo tanto ya no se utilizan, que cumplía dos funciones. Por un lado, proporcionar el campo magnético para que el altavoz pueda trabajar y por otro lado, terminaban de aplanar el rizado de la corriente continua que lo atravesaba. Este es el aspecto de la bobina de campo una vez desmontada. Esta pertenece al altavoz anterior que estaba estropeado y pertenece a una restauración que hice hace unos meses. Por último, cosas a tener en cuenta de la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación está construida alrededor de un doble diodo de caldeo directo. En las válvulas de caldeo directo, el cátodo estaba construido directamente sobre el propio filamento. Como consecuencia de ello, estas válvulas entraban en conducción muy rápidamente, en contraste con las válvulas de caldeo indirecto, que les lleva de alrededor de 30 o 40 segundos en hacerse conductoras. Esto tiene importantes consecuencias que deben ser tenidas a la hora de construir el equipo. Como vemos, durante los 3-4 primeros segundos, la tensión de la fuente de alimentación alcanza hasta los 500 voltios. Esto es debido a que el condensador electrolítico se carga la tensión de pico y no al voltaje eficaz que proporciona el transformador. Como podemos ver en esta curva, según pasa el tiempo y se van caldeando el resto de válvulas, esta tensión se mantiene muy elevada hasta que poco a poco va descendiendo hasta la tensión de trabajo que rondará los 250 voltios o menos en el segundo condensador del filtro.
Este aparato tiene una disposición muy clásica de sus componentes. Como podéis observar, aquí está la osciladora mezcladora, lo más cerca posible de todo lo que es la circuitería de sintonía, que incluye las bobinas de sintonía, el condensador variable. La bobina del oscilador local está debajo del chasis. De aquí viene al primer bote de frecuencia intermedia. Siempre entre medias de los dos botes de frecuencia intermedia se coloca la amplificadora de frecuencia intermedia, y entre lo que es la frecuencia intermedia y la etapa final, y la etapa final de potencia, se encuentra la detectora preamplificadora de audio. Asimismo, aquí vemos la rectificadora, el transformador de alimentación, nos proporciona todas las tensiones necesarias para este aparato, y muy cerca la amplificadora final de potencia. Se pone cerca de la fuente de alimentación, puesto que esta etapa es la que más corriente consume. Asimismo, aquí podemos ver el transformador de salida que va al altavoz. Y por último, para darle algo más de interés al tema, le hemos añadido un indicador de sintonía u ojo mágico. Aquí podemos ver la parte inferior. Aquí podemos ver los condensadores de filtro, estas dos resistencias grandes que sustituyen a la self de la que hablamos durante la descripción del esquema, y las dos bobinas osciladora, la de onda media y esta mucho más pequeña, la de onda corta, con sus correspondientes streamers. Hay detalles constructivos interesantes, puesto que yo, como no tengo plegadora, en vez de plegar la chapa para hacer el chasis, simplemente lo corté en 3 trozos y con escuadras reforcé las uniones, y además proporcionaba masa a todo el chasis. Y para reforzar los laterales, con 2 tablas de madera. Por último, las conexiones a masa. Como es muy difícil soldar en este tipo de chapas, es preferible, mediante tornillos y terminales, atornillarlos fuertemente y de ahí obtener las conexiones a masa. También es importante todo lo que son conexiones a masa de la parte de alta frecuencia, tenerlas centralizadas en un solo punto para evitar ruidos. Aquí podemos ver el padder para ajustar el oscilador local en la parte baja de la banda, en la onda media, el conmutador de ondas, y un detalle importante es que los condensadores utilizados en lo que es la parte de radiofrecuencia deben ser del tipo de mica. Estos son antiguos, pero actualmente se pueden encontrar en el mercado versiones modernas de estos condensadores. Este es el transformador de alimentación, que es del tipo que se puede encontrar hoy en día en el mercado y que proporciona todas las tensiones necesarias para construir vuestro proyecto.